Muy bien, pues vamos a comenzar. Eh, el día de hoy nos convoca el libro de Carcoma de la escritora Laila Martínez, escritora española. Fue de las grandes sorpresas que yo leí el año pasado, en el 2024. Fue un libro que dentro de mi top, este fue de los mejores libros que leí. Eh, en, Ustedes saben que los gustos son personales y arbitrarios. Me amé la Muy bien. vegetariana, la amé la vegetariana y ese fue mi top 10. Después compartimos el libro de Eleanor Oliphant, está perfectamente, y ese lo califiqué como el libro más bonito que leí, pero enseguida estuvo Carcoma. Tremendo libro, tenía mucho que no me sorprendía un libro tan gratamente, literariamente hablando, terroríficamente en mi mundo oscuro me fascinó. Teníamos mucho dentro del grupo que Alice decía que queríamos leer algo de horror y de terror, y bueno, pues aquí está Carcoma. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el horror y el terror. ¿Qué es el horror? ¿Qué es el terror? Bienvenida, Fanny, qué gusto. Hola, buenos días. Ya estamos hablando de Carcoma, Fanny. Muy bien. No, mi edición es la edición mexicana y mis viajeras, mis embajadoras del mundo, bueno, pues ojalá cuando hagan su viaje por España se traigan la versión española y ahorita van a ver por qué. Voy a compartirles una presentación. Ya saben, en el momento en que gusten pueden tomar la palabra. Estamos con micrófonos cerrados, pero en el momento que ustedes así lo deseen, pueden tomar la palabra y hacer sus aportaciones. Esto dice nuestra escritora en una entrevista. Un fantasma es eso, un trauma, una herida que no se ha cerrado. Vuelven porque tienen una cuenta pendiente. La metáfora de un golpe sintetiza muy bien toda la información y lo que hacemos con imágenes que todos conocemos. Me gusta mucho la definición que da de un fantasma. Un fantasma es eso, un trauma, una herida que no se ha cerrado. Vuelven porque tienen una cuenta pendiente. Nuestro libro nos lleva a historias de fantasmas. Esta es la edición española que les decía que cuando mis embajadoras, maravillosas representantes de nuestro hermoso país, ojalá y lo puedan traer. Si no, Amazon también no lo trae, pero no lo trae a un costo más elevado. Es esta la portada de Carcoma de la editorial Amor de Madre. Yo no había escuchado esta editorial y entonces me gusta mucho cuando las pequeñas editoriales apuestan por los grandes libros. Reto que ya no se animan a hacer las grandes editoriales porque están pensando en número de ventas. Esta es la editorial Amor de Madre. Desde el título Amor de Madre nos está hablando de la editorial. Publica autoras emergentes, publica literatura feminista, publica literatura de género. Entonces, esa es la edición, pero se les quise traer la imagen porque me encantó la portada. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Si la están viendo. Ujú, sí. Aquí están Los Ángeles, los que ya leyeron la novela, bueno, pues la representación de Los Ángeles. Aquí encontramos las dos camas. ¿Recuerdan que era la única habitación que había en la parte superior? Las dos camas de la abuela y la nieta. Y aquí está el ropero. Y aquí está la sala y los santos y las santas. Me encantó la portada de la editorial Amor de Madre. Y nuestra editorial mexicana es Almadía, que nosotros tenemos muchos años siguiéndole la pista a Almadía. Y Almadía, una de sus características son sus maravillosas portadas.
Sin embargo, no sé, las que están más cerca de Almadía, me imagino que tienen diferentes sellos editoriales en cuanto a portada, y esta portada no pertenece precisamente a esas de que les hablo bellísimas. Creo que cuando lo hicieron no sabían todavía la fuerza que iba a tener el libro de Carcoma, pero sin embargo ahí encontramos lo que es el ropero. El ropero y esta aquí no se ve bien en la imagen, pero lo que aparece aquí son unos ojos. Unos ojos. Esta es la editorial que apostó aquí en México, que es Almadía. Me corrigen mis niñas preciosas que conocen Almadía. Almadía es mexicana. Sí, Según yo, Sandy, es es de Oaxaca. oaxaqueña, sí. Entonces, punto para Almadía y bueno, pues mi paraíso está en Oaxaca, entonces muy bien. Sin embargo, pues la portada, ojalá Almadía con sus portadas maravillosas en algún momento nos saque esas ediciones que tiene con un cubrepasta maravilloso. Esa es la portada para México por Almadía. Y hay esta otra que me encontré que me parece muy lejana al libro, no sé ustedes, y esta es la portada de Colombia, eh, de una editorial colombiana. Si van mis embajadoras, ya saben. Y esta niña es la que nos tuvo en vilo con 114 páginas. Aquí está nuestra autora Laila Martínez. Eh, sí. Eh, Me sorprende, me emociona conocer a esta jovencita, porque creo que cuando voy a la FIL, mis grandes estrellas ya están en el firmamento y a veces todavía, no sé, me siento como huérfana de, de los grandes autores y encontrar a esta jovencita en las grandes letras me hace pensar que larga vida a la gran literatura. Aquí está Laila Martínez, es escritora española, columnista, es conocida por su novela Carcoma, así como su ensayo Utopía no es una isla. Fue nominada a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español en los premios Celsius del 2022, premiada con como la obra Revelación. En los premios del festival también ganó el premio Ignotus 2022 a la mejor novela corta. Y en septiembre del 2024 fue nominada al National Book Award por su obra Carcoma. Es decir, estamos en presencia de su primera novela. Bienvenida, Rocío. Aquí está. Hola, no sé por qué no me deja entrar en la computadora. Oh, Estoy bonito. en el celular, pero en la compu no me deja. Pero no importa, del celular. Ok. Buenos días a todas. Veo que Bueno, hay quórum, tremendo quórum. tremendo y hermoso quórum, Rocío. Y qué gusto que estés aquí. Son los Sí, no, fantasmas. de lujo. Son los fantasmas, Rocío, De los que no te permiten entrar en la computadora. Esta es su otra obra, que es un ensayo, que ya lo quiero leer. Utopía no es una isla. Catálogo de mundos mejores. Es una apuesta eh, por lo que ella ve que viene en el futuro. Me parece muy interesante leerlo. Vamos a entrar de lleno a la obra. Voy a dejar de compartir aquí un poquito para trabajar sobre el papel. Personajes, y aquí ustedes toman la palabra porque creo que me pueden faltar muchos personajes. Los principales, la voz de la abuela y la nieta, nuestros principales personajes. Hay otro personaje que está presente y que es muy importante, que es la bisabuela. Nuestros personajes principales no tienen nombre. Son la nieta, la abuela y la
bisabuela. Las parejas de nuestros personajes, los hombres que aparecen en nuestra historia, solo uno tiene nombre y es Pedro. Este personaje tiene nombre porque creo que es el buen hombre de nuestra historia, al menos el hombre digno, íntegro de nuestra historia, Pedro. No pude dejarlas de poner porque es Adela, Felisa, María, la Joaquina, la bisabuela, que son las mujeres del bisabuelo, que él empieza con lo que es su prostíbulo y ese es el juego de ellas, ¿no? Adela, Felisa, la María, la Joaquina son prostitutas y la bisabuela. Las puse en el mismo renglón porque son las mujeres del bisabuelo. No sé si alguien quiere agregar algo en esta parte. La chica que entra a trabajar junto con la nieta es Carmen. Aquí está Carmen. La amiga de toda... No, no, no. Falta esa. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan cómo se No llama? me acuerdo. Ahorita lo checamos, porque Carmen es la amiga de la abuela de De toda la la vida. abuela, sí. Y los puse los incluí en un solo paquete a los jarabos, que es como la contraparte o la antítesis de nuestros personajes personales. Puse como personaje el registro oral, porque es muy interesante el juego que hace con las voces. Es una novela que considero es deliciosa para leerse en voz alta, porque podemos, de acuerdo a la voz narrativa que le da cada uno de los personajes, identificar quién es, a qué núcleo social pertenece. El juego que hace con los participios y la letra D, me acordé del corazón partido. Ana, tienes la mano levantada, adelante. Perdón, las Adolfinas, ¿se llaman las Adolfinas? Las, ¿Esas no serían dentro de los personajes? sí, sí, claro, claro. Junto Déjame. con los Jarabo. Sí. Los jarabos tienen, las Adolfinas fingen tener, ¿verdad? Tuvieron en su tiempo. Así es. Y es muy importante eso que mencionas, Fanny, porque fueron esclavistas aquí en América. Entonces hay un momento en donde dicen, se llevaron eso y también se llevaron las prácticas esclavistas con los empleados. Muchas gracias, Ana. Otro personaje es la casa y Yo creo que no, es el principal. me voy hasta arriba, Fanny, tienes toda la razón. La casa, Sí, porque tiene vida la casa y se alimenta de los que están en la casa, de los sentimientos. Y los casa, espíritus también, o los fantasmas, o los santos, son, creo que, otros personajes. los santos, los Los fantasmas, traumas, los traumas. Qué fuerte, ¿no? O sea, los santos, los fantasmas, las santas. No los puse aquí porque se los había puesto acá. Híjole, creo que todas, o en su gran mayoría, crecimos con esta imagen, El con, ángel con guarda. nuestro angelito de Sí, claro, de la guarda. con nuestro angelito de la guarda. Gloria, qué gusto. Besos, abrazos, con nuestro angelito de la guarda. El cambio que da a lo siniestro desde lo que simboliza protección es muy, muy fuerte dentro de la novela. Tenemos a los angelitos, tenemos para acá. Cuando les presenté la imagen de nuestra autora, que les digo que es una jovencita,
Santa Gema. Aquí está Santa Gema. Juega con esto. Aquí les puse una imagen de todo, pensando en las santas y en los santos. No me deja proyectarlo en grande. Aquí está. A ver si ahí está. Pues aquí, ahorita que Diana mencionaba, efectivamente los personajes y muy fuertes son los santos. De hecho, el conflicto entre bisabuela y abuela surge de que La hija. la abuela puede ver a la santa y la bisabuela no. Surge la envidia de por qué la bisabuela solo puede ver sombras oscuras, mientras que la abuela puede ver a la santa. Entonces, nuestros personajes, la casa, los santos, las santas, los fantasmas, abuela, nieta, los puse como principales porque son nuestras voces narrativas, bisabuela, las parejas, puse ahí a Pedro, que digo, menciona aparte a Pedro, y dentro de las parejas también aparece un personaje muy importante que va a ser el albañil. ¿Recuerdan al albañil? Que posteriormente se casa. Aquí me faltó poner a Emilia, el albañil, que no tiene nombre, pero sabemos y que nos advierte a esos hombres, dale la vuelta, no te acerques, que es el obsesivo, el que está pretendiéndola, pero que nos advierte la autora, dale la vuelta a esos hombres. Y a él lo vamos a emparejar con Emilia. ¿Vamos bien con nuestros personajes? Ok. Nuestros personajes, nuestra obra. Quiero temas, antes de entrar a los temas, quiero platicarles un poquito de cómo surge esta historia. Esto nos lo dice nuestra autora. La historia de la casa de mi abuela, que ahora es mi abuela materna, la casa se construyó como se cuenta en el libro y pasaron muchas de las cosas que cuento. Todo el contexto de creencias es real. Los atados, las maldiciones, los aparecidos, todo forma parte de la cultura de la zona entre La Mancha y la Alcarría y la Sierra Coquense. Es un lugar muy deshabitado, pero con mucha cultura de la muerte y los aparecidos. Quería que todo esto estuviese en el libro, porque es algo que está desapareciendo poco a poco por la simple despoblación y el envejecimiento. Me he tomado más licencias en la historia de la venganza de las protagonistas. Me he tomado más licencias en la historia de la venganza de las protagonistas. Cuando pensé en contar la historia de la casa de mi abuela y de las mujeres de mi familia, lo que sí tuve claro fue que no quería revictimizarlas. El maltrato de mi bisabuela, mi abuela sirviendo desde los 6 años, las mujeres que prostituyó mi bisabuelo, ya que habían sido víctimas en la vida real. No quería que volviesen a hacerlo en la ficción, que por lo menos aquí tuviesen un espacio para la venganza, darles esa oportunidad. Eso nos dice la autora de la génesis de su obra. Y por aquí tenía el tiempo narrativo. Aquí está, la estructura y el tiempo narrativo. Ya saben, ustedes me ayudan a construirlo porque de aquí va a salir lo que va a ser nuestra ficha de lectura. Las narradoras, tenemos a la abuela y a la nieta, son nuestras narradoras. Aquí necesito que me ayuden. Yo las veo como unas narradoras en primera persona, narradoras no confiables porque nos están contando y no nos están contando. Hay un momento donde la abuela nos dice, no, yo les voy a contar las cosas como si fueron. Y entonces nos convierte a nuestra narradora nieta como una narradora poco confiable. Esto lo pongo entre comillas porque ¿quién es un narrador confiable? Estamos permeados por nuestros recuerdos, estamos permeados por nuestra ideología, estamos permeados por nuestros sentimientos, por nuestros amores y nuestros amores, por nuestras filias y por nuestras fobias. Entonces, narrador no confiable, ¿qué narrador es confiable? En el que nosotros creemos es el confiable, ¿verdad?
Yo, lectora, a este le doy el título de narrador confiable. Sin embargo, aquí intencionalmente la escritora nos dice no, no es una narradora confiable. Hay un momento, y aquí mis expertas, ojalá me puedan ayudar, en donde nuestras narradoras, yo siento que se está dirigiendo a mí, que la estoy leyendo. ¿A quién le está contando la historia? ¿A quién se la están contando? ¿A Sandra? ¿A Nora? ¿A Ana? ¿A todas nosotras nos están Sí, al contando la lector. historia? Yo pienso que sí es el lector. Al lector. A nosotras nos está contando la historia. Me gusta mucho las narradoras, podemos identificarlas. Narrador no confiable, 10 capítulos, 114 páginas que parecen para mí, Sandra, lectora, 800. Primero lo escuché este libro en Storytel, que siempre les he dicho que es la mejor inversión que hago, y después tuve la oportunidad de leerlo en físico. Y en Storytel, bueno, pues yo no llevo el ritmo de la lectura, lo lleva mi lectora. Mi narradora es la que lleva el ritmo de la lectura y se desarrolla en 4, poquito menos de 4 horas la lectura. Sin embargo, si lo leo yo, Sandra, lectora, es un libro en el que no puedo ir rápido. Es un libro en el que voy lento. Es un libro, aquí voy a dejar de compartir para que vean mi... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Algo hice, algo muy Ah, malo hice. perdón. Se borró poquito, pero Algo muy malo hice. No, no, no lo sé. Es un libro en el que no pude ir rápido. Creo que no hay páginas que no tenga un señalamiento. Es un libro en el que, Fanny, maravillosa, ¿lo leíste en tu celular? sí, desgraciadamente. No, pero eres mi embajadora, entonces, de las personas que me siento bien orgullosas que representen a México en el extranjero, es más, creo que los embajadores se deberían de tomar de los clubes de lectura, eh, y la imagen de nuestro México sería otra. No hay libro en el que no tenga subrayado, no hay libro en el que no tenga, no hay página en la que no tenga subrayado, en la que no tenga anotaciones. No, es el ritmo de lectura muy diferente. Hay veces que en Storytel me voy delicioso con mi lectora por un lado, que también está leído deliciosamente, tan es así que fue mi primera lectura y me quedé encantada con el libro, pero leerlo en digital o en físico es otra, es un El libro que libro yo es un libro trabajado. Es se un ve libro, la escultura literaria que tenemos dentro de la obra. Me regreso a la presentación. No me deja regresarme a la presentación. Gracias. Ya sabe, ahora aparte de los dioses de la tecnología tenemos los fantasmas, los números Se pares. queden en su casa. Sí, aquí andan, aquí los estoy sintiendo, Fanny, y ahorita les voy a compartir algo. Cuando les decía que en este grupo compartimos cosas muy personales, ahorita les voy a compartir algo muy, muy personal. Es un libro donde los pares, los capítulos pares nos los narra la abuela, los nones, la nieta. Ah, mira, no lo noté. ni yo. Es que yo creo que en el libro Se lo puede vemos ver mejor. todo el continente del libro y en acá en PDF, pues no, como que nos limitamos a un cuadrito que es el celular. Sí. Entonces tenemos una panorámica más estrecha. Creo que es de esos libros encantadores, no encantador bonito, pero sí encantador de que vale la pena tenerlo en Mm. físico. Almadía, bueno, pues hay que hacer la apuesta por la editorial oaxaqueña, pero si en algún momento quieren tener la otra edición, me parece bellísima la española. Y también amamos nuestros libros digitales. Una de las apuestas principales de este grupo es que el libro esté en digital para poderlo compartir. Y llevar a todos lados.
y llevar a todos lados. Entonces, esa es una de las apuestas de este grupo por muchas razones. La comodidad del libro digital, el yo no quiero comprar este libro y está en digital, y el yo quiero tener todas las ediciones de este libro y no me quiero perder ninguna. El tiempo narrativo, la Guerra Civil Española, no nos lo dice tal cual, pero lo estamos viviendo. Vimos la Guerra Civil Española y lo que todo esto que trae consigo, la confrontación entre españoles contra españoles, una guerra que creo que todas las guerras son terribles, pero las guerras fratricidas tienen un golpe más fuerte, ¿no? Es mi hermano el que me está matando. Adelante, Ana. Ahí, maestra, la guerra civil fue de 1936 al 39. Un errorcito Gracias, de, Ana. de Ando dedo. viajando en el tiempo. Ok. No, ya, mis adoradas ya saben que mis disgrafias y mis deditos hacen esas trampas, pero gracias a ustedes se corrigen. El franquismo no nos habla del franquismo, pero nos dice el generalísimo, y entonces ahí nosotros sabemos de quién está hablando, del 39 al 75, y nuestras narradoras que nos están llevando en este viaje literario hacia el pasado se encuentran en la actualidad. Esa es en cuanto a estructura, tiempo narrativo, voces. No sé si quieran que agreguemos algo en este cuadro. ¿Vamos bien? Sí. Ujú. Y ahora vamos a ir a nuestros descubrimientos literarios. Nuestros descubrimientos literarios, que creo que es la parte más enriquecedora de un círculo de lectura, que es las voces de ustedes, su experiencia con el libro. Entonces empezamos con Ana. Adelante, Ana, tu experiencia de lectura de estas 114 páginas. Bueno, a mí el libro me gustó mucho porque en muchas de las cuestiones que ahí narra, pues me remontó a mi infancia de, de los fantasmas abajo de la cama, de las santas, el ángel de la guarda, la oración antes de dormir. Bueno, o sea, ese apego religioso y a la vez de tanto miedo, pues a la cuestión pues de actuar mal. Entonces, como somos muchas, bueno, ahí le dejo. Muchas gracias, Ana. Sí, a mí también me remitió a la infancia, al mundo de los fantasmas. Ahorita estoy volteando a ver aquí debajo de mi... Creo que tenemos historias que nos habitan y lo religioso. Muchas gracias, Ana. Julia. Ay, pues a mí desde un principio me gustó por misteriosa y yo sentí que luego el gran personaje era la casa y que esa casa se alimentaba de todo el rencor, de todas las frustraciones, de de todo lo negativo de las personas. Esa casa se alimentaba de eso, tenía cierta vida. Y más cuando le introdujeron dos vidas que se diluyeron en esa casa, que se quedaron ahí. Y esas almas fueron las que hicieron que tuviera más vida esa casa. Para mí, el personaje principal y lo que es la parte central o la base, puede decirse, los cimientos para la narración de toda la historia es la casa. Esa es mi opinión. Gracias, Julia. Y bueno, las que tenemos la fortuna de conocer a Julia y las que todavía no quiero que sepan que es una gran ilustradora.
tenemos la fortuna de que nos haya llevado por el camino, incluso haya ilustrado libros que hemos leído. Me alegra Entonces, mucho. entonces, bueno, pues ahí, Julia, no sé qué te haya despertado el libro para ilustrar. Aquí yo no tengo los santos, pero las tengo a todas ustedes en mi librero. Creo que están todas dentro de mi librero. Y cuando leímos Balún Canal, bueno, pues ya ilustró aquí a Balún Canal. Es uno de mis grandes tesoros, que es la abuela y la nieta, y ahora somos las Sandys. Entonces, Julia, que no sé dónde se me fue, aquí está, ya cerró su cámara. Bueno, ojalá ya en algún momento este libro tenga una mejor portada. Gracias, Julia. Diana, qué dicha. Sandra hermosa. Antes Adelante. quería decirte ay, bueno, cada vez que te escucho, er- confirmo que eres una poeta. Eres un corazón, tienes un corazón de poeta con patas. Caminas por este mundo y nos regalas con tu linda voz. A mí qué me pareció el libro, me encantó, porque además tenía mucho que no escuchaba, que no leía, bueno, lo escuché, que no escuchaba un libro de ese tema, eh, que como bien decía, nos remite a la infancia y lo ubico perfectamente en la época porque, bueno, España súper religiosa y el Dios es el que juzga y que si te portas mal y que si los pecados y que si Dios te está viendo todo el tiempo para juzgarte, ¿no? Ese tipo de religión que a muchas quizá nos tocó en la infancia que nos educaran con esa imagen de Dios, y entonces entiendo perfectamente esa época en que eh, la religión nos manejaba o no nos manejaba, todo lo hacía, o muchas cosas se hacían en función a la religión, ¿no? Eh, Me gusta a mí el tema de los fantasmas. eh, Y claro que yo pensé en que a mí me encantaría que viniera a visitarme mi mamá y mi papá. Este, pero me encantó, o sea, me gustó mucho lo que decía Julia, el personaje de la casa, sí es cierto, es un personaje muy potente donde se siente vivo, o sea, lo lees como si él nos estuviera, no nos habla directamente, pero con todo lo que hace, nos grita, ¿no? Nos está gritando eh, que está viva la casa. Mm, Me movió mucho las diferencias, los rencores que hay entre las diferentes clases sociales. Hay muchísimo rencor social, o un resentimiento social y mucho abuso de las clases altas hacia los más necesitados. La complicidad entre Carmen, por ejemplo, y la abuela, eso me gustó mucho, cómo fueron amigas siempre y cómo incluso cuando yo estaba encerrada decía, me gustaría hablarle, pero cuando le hablo se escucha como apagada, ¿no? Ella que no dejaba de hablar. Entonces me gustó mucho cómo desarrolló los personajes. En un inicio me costó trabajo entender que hablaba de cuatro generaciones, o sea, la bisabuela, la abuela, la hija y la nieta. O sea, tuve como que ponerme una pausa porque como lo estaba escuchando, me cuesta más trabajo, ¿no? Me costó un poquito más de trabajo, pero bueno, sí, ya ubiqué perfectamente las cuatro generaciones. Eh, Híjole, se me hizo durísimo cuando iban a buscar a los cuerpos que quedaron ahí enterrados, que finalmente fueron tres. Era el bisabuelo, el niño, ¿y cuál era el otro? Me quedé ahorita. El Me Esa, albañil. esa es una pregunta bien buena, Diana. Gracias, Fanny. Yo tuve que, hasta la segunda lectura, di con él, Fanny, 5 estrellitas. Diana, yo me quedé igual que contigo. De Sí, hecho, aquí está Alice, y Alice, cuando lo hice en mi primera lectura, ¿quién era el otro? sí, Alice, ¿quién era sí, el otro? yo así me quedé como que, Es ¡ay! que te lo dicen muy al principio y todavía no estás familiarizado con la Perdón, historia. es el esposo de Emilia, el que era novio de la hija, ¿verdad? Él. Eso, eso. Yo hasta la segunda lectura
y se encuentra al final del capítulo número 1, Diana, Ok. que Hay que volverlo a regresa. escuchar. Eso tiene que ver mucho con la estructura y gracias por llevarnos ahí. Perdón por la interrupción, nomás para darle forma a Diana, porque yo Sí, también me quedé igual que tú y gracias a Alice que me rescató en ese momento y que de todos modos dije, ¿dónde? ¿Cuándo? Es el albañil, ok. es de la niña desaparecida, tenía Sí, los dos pretendientes, el jarabo y el el albañil. Arabo y el otro. Ajá. En la primera parte no sabemos qué está ocurriendo cuando llega el esposo de Emilia, porque no nos dice que él es el albañil, el esposo de Emilia a tocar a la puerta a pedir un favor para el hijo. Imagínate, o sea, el dolor de la madre, la abuela, que llegue el que le hizo tanto daño a su hija, que no saben si él la desapareció o no, llega y toca y pide ese favor para su hijo. Y entonces lo acompañamos por las escaleras, subimos al cuarto y lo metemos al armario. En Pues, esa primera parte no lo registramos porque todavía no sabemos qué está pasando en la novela. Claudí, Claudine y Fanny, estrellita, estrellita, Estrellita. estrellita, que sí lo registraron, creo que algunas también, pero yo no lo registré. Al final me quedé pensando quién era ese otro personaje. Y Porque, es al que encierran, incluso lo encierran después que al niño. Lo encierran después que al niño porque ya está al principio nos están platicando, partimos del momento actual, de cuando el niño desaparecido. Perdón, Diana, no, no, perdón por la interrupción. no, al contrario, gracias porque me aclararon, porque dije, lo tengo que volver a escuchar para entender, porque sí, tengo clarísimo toda esa escena cuando se lo llevan y todo, pero dije, ¿quién es? O sea, bueno, pues gracias por la aclaración. Y bueno, finalmente, ¿qué te digo? Es un libro que me gustó mucho, no me dio miedo, o sea, no, no puedo decir, es un libro de miedo, no, es un libro de fantasmas, ¿sí? Y de mm, de esas voces que siempre nos hablan, pero que nunca escuchamos, porque no todos tenemos el don o la capacidad, pero que están, ¿no? Y de los seres queridos, que incluso aunque no sean fantasmas físicamente, pues, pero son esas voces de nuestros ancestros, que los tenemos en nuestro ADN, en nuestra intuición, en nuestra sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho el libro. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Diana, por estar y gracias por todo lo que nos das, porque es un tema que no habíamos tocado. Ahorita ya estoy apuntando lo que van a ser los temas en nuestra ficha, pero nos hablas del pecado y de juzgar, ¿no? Hay en algún momento donde aparece el arcángel Gabriel con su balanza en la mano que nos habla de la justicia. Y hay una parte muy fuerte en el libro donde dice, venganza vas a encontrar, pero justicia no. Justicia no la vas a encontrar, esa ya la ejercimos nosotros, que es lo que le hacen al niño, ¿no? Por eso es tan dolorosa la justicia, porque la la llevan venganza. la venganza, sí, con la criatura, por eso es tan fuerte el libro, ¿no? Y tiene sus, que son las que vemos a lo largo de la historia en lo macro, y aquí lo llevamos a lo micro. No va a haber nadie que vuelva, no va a haber otro jarabo en la historia. Es muy fuerte. Perdón, nada más, y aquí me queda ya claro cómo se vengó de la desaparición de su hija, guardando al albañil, o matando al albañil, y lo que dijiste ahorita, al hijo del que también había sido pretendiente de la hija, o del jarabo. Ahí se lleva Ahí la está la venganza. crianza de los dos casos, pues. Así es. Gracias. A ti, Diana, qué gusto. Claudini, Ahí estoy. Este, cuando dijiste de tener el círculo con este libro, mm, yo lo leí también el año pasado y quedé con cara de que ¿Qué pasó? necesito que alguien me diga. O sea, quería compartir esto. Entonces, primero, gracias, Sandy, por haberlo escogido y darme la oportunidad pues, de escucharlas, porque sí, estaba con cara de, ¿qué pasó? Y lo volví a leer
Entonces, en esta segunda relectura, como que me cayeron más cosas, o sea, lo leí con otro, o sea, con la primera impresión y con esta segunda y como que asenté más la lectura, o sea, el libro, viví más, este, y entendí que el terror no era el miedo de los fantasmas, porque no da miedo, o sea, el libro no da miedo, es más bien el terror que se vive día a día las historias de estas mujeres y de muchas otras que viven el terror, la violencia, el maltrato, eh, y que lo pasan de generación en generación, ¿sabes? Eso que dijiste al principio, los traumas son los fantasmas son los traumas, no, o sea, qué fuerte es, pues, esta historia. Y ya no digo más para poderla seguir escuchando. Y solo también, Sandy, gracias por hacerlo y por en estas 114 páginas que sientes, percibes tanto, 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 tanto. Y gracias a esta escritora porque en poquitas palabras te dice tantísimo. Entonces, pues las quiero mejor escuchar. Muchas gracias, Claudini. Sí, la violencia, el maltrato y el trauma transgeneracional. Transgeneracional es el trauma y también transgeneracional el odio y el rencor. Aquí las biodescodificadoras serían felices en este libro, ¿no? O sea, Eso también, Santi, perdón, que dice, es que veía a mi hija y la observaba a ver si tenía lo que teníamos nosotras. Oye, ay no, me apachurró el corazón, o sea, es fuertísimo, fuertísimo. y la hija, la que no lo tenía, es la que desaparece. Era el que me va a sacar de esta historia, esta niña, y es la que la desaparece, no desaparece, la desaparece. Es bien fuerte el golpe que nos da el libro al hablar de estos temas. Gracias, Claudini. Graciela. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues a mí el principio se me hizo un poco difícil porque como va haciendo todo el cambio de entre la nieta, la bisabuela, como que eso a mí se me hizo difícil. Y también, pues es eso, ¿no? Desgraciadamente hay una violencia en ese momento y como decían, en las mujeres y la violencia que se ve de las clases sociales. Y lo más doloroso es que bueno, una de ellas decía, no me acuerdo, creo que era la nieta, que no podía salir, no, las mujeres de esa casa se iban a quedar ahí, o no había de otra. Entonces eso es muy, o sea, o sea, triste, ¿no? Porque ellas sabían que no iba a haber otra cosa más que seguir en esa violencia y seguirse quedando ahí. Este, digo, qué bueno que hubo una venganza para los que, eh, pues sí, los que hicieron mal, pero en la realidad creo que no pasó así, ¿no? Entonces, eso nos da bueno, pero la venganza es muy violenta, ¿no? También, violenta y silenciosa, porque cómo los dejan ahí en su casa, ¿no? Y sabiendo que ahí se van a morir y que a lo mejor gritan y todo eso, pero a lo mejor ellos no le escuchan, no sé. Eso también es muy, muy, ah, transgresor, no sé.
pero bueno, está muy interesante y muy pequeña la novela, pero nos hace dar a pensar muchas cosas y yo creo que yo la voy a volver a leer otra vez. Muchas gracias. A ti, Graciela, sí, yo en mi segunda lectura la terminé de armar. En la primera me quedó el hilo suelto del albañil. La tuve que recuperar hasta la segunda. Y en la segunda lectura descubrí muchas cosas más. Nos hablas de algo bien fuerte, eh, de la violencia silenciosa, porque sabemos que están gritando adentro. Los escuchamos al principio y no sabemos ya si es la voz de del fantasma o del vivo. Cuando cerramos el libro, eso es bien fuerte porque no sabemos si es el fantasma o realmente los gritos que escuchábamos al principio realmente eran los del niño. Eso es muy fuerte como impacto literario. Y nuestra autora no lo menciona, por eso les quise poner ese fragmento de la entrevista donde la hacen, porque ella realiza su venganza, la autora, a través de la literatura. Le da voz a las mujeres de su familia y realiza la venganza porque la historia del bisabuelo es real. Ese hombre que tenía trata de mujeres para prostituirlas. Entonces ella dice que esa venganza es una venganza literaria. Bendita literatura que existe para poder llevar a cabo ahí las venganzas y que se queden dentro del libro. Opinión personal de Sandra, ¿no? O sea, qué fuerte es la pluma. Muchas gracias, Graciela. Nora, Nora linda, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias. A mí me encantó el libro. Me costó un poco de trabajo al principio. Igual, yo creo que sí, igual, lo voy a volver a leer porque muchas cosas de lo que han dicho como que me empiezan a caer, ¿no? De repente yo me perdía quién era la que hablaba, o sea, en qué capítulo era la abuela, qué capítulo era la nieta. Y sí me costó trabajito, pero me gustó el libro. Sí me impresionó al principio cómo describe a la abuela, ¿no? Que ya era pues yo pensaba que ella era el fantasma, ¿no? Que ya estaba muy viejita, muy en los huesos, casi no tenía cabello. Entonces yo decía, qué horror vivir con una persona así, o ella es el fantasma, o sea, como que no comprendía bien. Cuando también la historia del bisabuelo que prostituye a las mujeres y al final se queda con la bisabuela y ya ahí empieza la familia. Dije, bueno, pues nada más la utilizó, pero realmente era un hombre pues malo, ¿no? Malvado que se aprovechaba de las mujeres y pues que él, lo único que le importaba pues era el dinero y tenerlas ahí encerradas, las engañaba vilmente, ¿no? Y otra cuestión es los recuerdos que hay en esa casa. Como dicen, si las paredes hablaran, ¿no? En cada casa o en cada lugar, todo lo que no contarían. Entonces, todas las casas tienen sus cosas, tienen sus recuerdos, y pues esa casa tenía unos recuerdos muy tristes. Entonces, siento que como era un pueblo y como ellas pues son de un nivel social muy bajo, no pueden salir de ahí. Y como dicen, las mujeres de esa casa no van a poder salir de ahí. Yo digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, tiene que llegar alguna que diga, pues yo ya me voy y hago mi vida, pero ¿con qué recursos? Ese es el problema, ¿no? Hay una, hay una película muy buena ahora que se llama Cerrando Círculos, algo así, que así es, ¿no? Que la mamá, el papá le pegaba a la mamá y, 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 y- y la hija llega a una relación también donde pues la pareja es violenta, pues hasta que ella decide, ¿saben qué? Hasta aquí, aquí se cierra y aquí se acaba esto y mi hija no va a pasar por eso. Y se aleja y se va de ahí.
pero obviamente pues es alguien que tiene recursos, que tiene estudios, que tiene cómo trabajar. Pero en esta casa, pues sí, las mujeres no tienen para dónde irse. Sería como muy difícil. Se puede, ¿no? Porque así hay tantas familias que están así, que viven en problemas y que tienen tantas cosas feas, pero pues yo creo que es echarle todas las ganas del mundo y arriesgarse a salir de eso, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejo, pero sí, me encantó el libro y como te digo, lo tengo que volver a leer. Gracias, Nora. Mencionaste qué horror, eh, pero no hablabas de los fantasmas, sino de vivir con una persona así, textualmente. Sí, el horror es lo que están viviendo esas personas entre sí. El horror es la abuela, el odio a la hija, la abuela con el rencor y la nieta que ha absorbido todo eso. Y ya lo mencionó Graciela, lo mencionó Claudine y lo mencionas tú. Lo estoy anotando en temas como un determinismo. Hay un determinismo de que no vas a salir de aquí. Puede ser determinismo social, es decir, no tengo los recursos económicos de educación para salir, pero también hay un determinismo emocional. Están mutiladas en cuanto a poder salir de ahí de acuerdo a sus odios, sus rencores, su gran dolor, porque no surge de la nada el odio y el rencor, hay un gran dolor atrás. Entonces hay ese determinismo. Muchas gracias, Nora. Ale, Ale de mi corazón. Vamos a ver si Ale, adelante. Mi querida, yo nada más estoy aquí escuchándolas porque la verdad es que lo empecé, pero no, vaya, me quedé como en la página 20. Es un librazo, Ale, un Gracias, sí. librazo. Hace rato no hemos mencionado qué tipo de literatura es. Es un libro gótico, es un libro oscuro. No podemos imaginar luminoso este libro. Y terror, horror. El horror es hacia adentro, el terror es hacia afuera. Cuando uno siente horror se paraliza, no grita. El horror grita, ¿sí? Entonces, tenemos los dos, ¿no? El horror y el terror. Y qué gusto que estés aquí, maestra. Y yo Al contrario, el gusto es mío. Estoy muy contenta escuchándolas. Gracias, Andy. creo que todas las que estamos aquí lo leímos, te lo podemos recomendar el libro. Guiche, querida. Vamos a ver si Guiche puede abrir el micrófono. A ver, ya. Adelante, Guiche. Bueno, a ver, la impresión que me dio todo el tiempo es que no hay fenómenos externos, sino todo te pasa en tu propio consciente y tu subconsciente, y que no se puede hacer daño sin sufrir las consecuencias, que no hace falta que vengan los fantasmas de afuera, los tenemos adentro. Esa es la impresión que me dio todo el tiempo, como que cada persona traía sus propios fantasmas adentro. No había la capacidad, tal vez porque socioeconómicamente no los habían preparado, pero yo digo, si yo estuviera en la situación de ellos, pues fíjate, ve con una mano atrás y otra adelante, yo me salía de ese pueblo, pero no me quedaba a que me sigan pasando cosas. Estas personas no tenían, no te digo que fueran más brutas que yo, sino no se les había dado un chance, no lo habían preparado su mente para saber que eran libres y sí podían salir de ese círculo vicioso donde se seguían enredando. El odio al que tiene más dinero, el desprecio al que tiene menos, una cantidad de situaciones absurdas que no generan nada positivo. Si no tienes dinero, te desprecio. Si tienes más, te odio. No había una comprensión de tú eres humano, yo soy humano. Entendámonos. Gracias, Guiche. Los fantasmas son internos. Sí. Híjole,
nuestro mundo mágico y nuestro realismo mágico nos hace pensar en que y nuestros deseos, que los fantasmas existan. Pero efectivamente los fantasmas nos habitan, los fantasmas son internos. Pero desearía yo, Sandra, lectora, eh, poder cruzar ese mundo entre mundos. No sé. Muchas gracias, Gitche. Qué gusto y qué gusto escucharte también. Alice, vamos a ver si Alice recuperó la voz. Ok, muy bien. En el momento en que puedas, Alice, adelante. Aquí me pregunta Claudini. Claudia Preciosa me pregunta que si leí Te di los ojos y miraste las tinieblas. Creo que es así el título del libro. Sí. De hecho, nuestro siguiente libro es el de Canto yo y la montaña baila. Creo que ahorita lo checo. Es tremendo el libro. Si apuesto por grandes escritoras, yo creo que en algún momento a Irene Solá se le va a dar un gran premio. Yo ya se lo estoy dando por adelantado, que es también entre mundos, que también es transgeneracional y que también tenemos que armar un rompecabezas. No escogí ese libro precisamente por la oscuridad tan tremenda al que nos lleva. Escogí el otro, recuérdenme el título si lo estoy diciendo bien, el de ella misma, de Solá, que es Canto yo y la montaña baila, si es así el Sí, sí título. es. Sí es. Me parece menos oscuro, Claudine, No, porque el es otro, que te pregunté de ese libro porque también es una casa y también son mujeres ujú, y también son generaciones y también es como el realismo y el espanto o sea, a mí también se me hizo muy oscuro ese libro y me remití con este, o sea, no tanto, o sea, sí, pero no. sí, tremendas escritoras las dos, tremendos libros. Me parece más rompecabezas el de Solá. Un verdadero reto literario fue para mí poder entrar Ahorita le digo a Sandy. en ese libro. Adelante, Nora, adelante. Me está hablando Alicia, es que escribió algo en el WhatsApp porque no sé por qué no puede hablar. ¿Te lo leo? Sí, por favor, adelante, Nora. Gracias, Alice. Dice, para mí la casa también habla, los ruidos que hay tienen mucho realismo mágico. A mí no se me hizo un libro de terror, sino el terror que cada uno tiene con sus propios demonios, que se transmite de generación en generación. Me gustó la reconciliación entre la abuela y la nieta al final. La nieta entendió, ¿no? Que pasaba. Y me encantó el libro, habla de injusticias sociales entre las clases sociales. Gracias, Nora, y gracias, Alice. Yo les comentaba que gracias, Alice, porque les decía que me enviaran sus sensaciones o experiencias sobre el libro para agregarlos a nuestra ficha. Y entonces los dioses de la comunicación decidieron que ya tengamos el primer escrito, que es el de Alice. Efectivamente, la casa también habla, los propios demonios que nos habitan, y es terrible lo que ocurre para que se dé la reconciliación y el encuentro entre nieta y abuela. Es terrible la relación entre nieta y abuela, pero es una abuela que le cura el dolor. De una manera terrible, ¿recuerdan cuando le sacan la muela? Terrible le cura el dolor y cómo la confronta al fantasma para que ella deje de sufrir y cómo se da este vínculo en estas relaciones tan oscuras, pero finalmente es un vínculo, es un vínculo. Gracias, Alice, ya tenemos nuestro primer escrito para nuestra ficha. Y a continuación, Gloria, qué gusto que estés aquí, tremenda lectora, tremenda escritora, poeta y amiga de mi corazón. Y lo mismo, no, al contrario, yo estoy muy contenta de estar, me da mucho gusto verlas, algunas no las conozco, pero igual, mucho gusto. Este libro, yo lo compré no en la FIL pasada, sino en la anterior, en Almadía. Entonces, la verdad es que hace mucho que lo leí, yo creo que más de un año, y no recordaba todos los detalles, pero sí me acordaba súper bien. O sea, lo quise volver a leer, pero la verdad es que no me dio la vida
de la sensación. A mí sí me dio miedo, a mí sí me parece un libro de terror, tanto por lo que dicen como lo que dice Claudia, pero también por la sensación de la casa. Tal vez eso es por experiencia personal. Creo que ya les he comentado, mi abuela paterna vivía en un pueblito, se llama Nazas Durango, bueno, ya es ciudad, pero en aquel entonces era un pueblito, y su casa era de esas casas así que son como un rectángulo con un patio en medio, con unos corredores enormes, unos techos con vigas, y la verdad es que todo el mundo decía que allí había fantasmas, y yo verdaderamente de chica llegué a tener muchísimo miedo en esa casa. Este, eh, entonces, a lo mejor por eso sentí el libro como estrujante, como cosas como que yo sí, independientemente de las creencias que tenga cada quien, sí siento que las casas guardan energías positivas, negativas, o sea, de todo tipo. Hay lugares a los que entramos y nos sentimos bien y otros entramos y queremos salir corriendo. Y la manera magistral que la autora retrata todo esto me pareció súper interesante y como ya lo dijeron en muy poquitas páginas, pero qué bárbara, qué bárbara. Eh, los fantasmas, ahorita estoy escuchando y probablemente sea cierto, no existen, son nuestros traumas, me encantó esa parte que dijiste, Sandy, pero Eh, hace unos días estaba viendo una serie X de Netflix y entonces trata de fantasmas y dice que un personaje dice que muchas veces los amigos imaginarios en realidad no son imaginarios, sino que los niños tienen la capacidad de verlos. Yo no sé, a lo mejor me estoy metiendo en cosas que no, pero pues me llama la atención que también son los niños los que pueden aprender a leer con las manos, con los ojos vendados. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que es una capacidad que tuvimos y ya no la tenemos? No lo sé. Yo preferiría creer que sí. O sea, la verdad es que yo preferiría creer que hay más de lo que vemos, este, a pesar de que soy escéptica, pero aún así, pues tampoco hay demostraciones de lo contrario. Este, me encantó lo que dijiste, Sandy, de la escultura literaria, que es estarle poniendo cosas al libro. Me parece que ese es un trabajo de nosotros como lectores que le vamos, o sea, me imagino al autor que le encantaría ver las cosas que subrayamos, que señalamos y todo esto, ¿no? Entonces, pues nada más, me encantó el libro y, ay, híjole, a mí sí me pareció muy justo que dejaran emparedado al hombre este. Qué grueso, pero la verdad dije, bueno, o sea, y bueno, me parece muy acertada la autora porque trata de romper o de sanar con el pasado, que es algo que a lo mejor todos en algún momento tenemos que hacer, pero también de rescatar las cosas, no solo buenas, sino denunciar lo que se había quedado ahí y que lo pone, pues, como dijeron o dijiste tú, Sandy, una venganza literaria, pues probablemente sea la mejor manera de sanear. Muy bueno, gracias, gracias. Gracias, Gloria, y gracias por llevarme, tomo tus palabras para como pretexto para compartirles algo, porque creo que el mundo de los fantasmas y esta puerta de hombres nos habita. Nos habita. Yo les comentaba que, bueno, aquí hago una pausa para agradecer a la maestra Yolanda Ramírez Michel, que en algún momento salió este libro y ahí publicó ¿Qué libro es, maestra? Ah, ya. en algún momento, no sé si alcancen a ver la ilustración, es un ropero, Ah, ok. es un ropero y aparece una fantasma. Es un cuento que escribí precisamente por los fantasmas que habitan esta casa en la que me encuentro el día de hoy. Nomás les voy a leer 2 párrafos. Gracias, Gloria, porque creo que todos tenemos historias de fantasmas.
O a lo mejor creo que todos porque yo las tengo y entonces quisiera que todo mundo tocara ese hilo mágico entre mundos. Sí, también creo como tú, Gloria, que los niños tienen otro canal abierto en esta casa, que ahora me haces pensar en eso, hace muchos, muchos años era mayor que yo, esa primita falleció en esta casa y falleció quemada. Eh, es terrible la historia, pero mis sobrinitos se subían arriba y hacían incendios. Jugaban, prendían, hacían cortos, prendían zapatos, mis sobrinitos que ahora ya son adolescentes. Y entonces le pregunté que por qué hacían eso y decía que que la niña les decía que los hicieran. Y entonces yo pensé en esta primita, ¿no? Y claro que le hablamos a la primita, ya saben, preciosa, hermosa de mi corazón, te amamos. Juega con ellos, pero cuídalos. Juega con ellos, pero cuídalos. Y en ese momento dejaron de haber incendios en la casa, después de que nosotros hicimos esto. Yo sé que mis mentes, que son totalmente racionales, dicen, ay, joder, qué difícil creer algo así, ¿no? Pero les voy a leer esto que es la historia con mi abuela. Solo 2 párrafos. Este ropero estaba aquí en la casa y era el ropero de mi abuela. La puerta del antiguo ropero, por dentro tapizada de imágenes de santos, por fuera un espejo, se cerraba y se abría con ruido sordo. Los cuadros de las paredes se desprendían. La ventana caía al suelo con estruendo. Los padres, aquí voy a poner mi nombre, los padres de Sandy, sobresaltados, observaban sin comprender ese encuentro con lo sobrenatural, confusión que conduce al silencio y convierte a los hombres en estatuas. Les voy a leer otro párrafo del cuento. Un día llegó cansada y vencida mi abuela por la soledad, añorando más que nunca aquellos recuerdos de hechos que nunca existieron. Arrojó todo lo que tenía a su alcance, golpeó la puerta del ropero, tiró los cuadros que colgaban de las paredes, rompió los cristales, azotó de tal forma la puerta que la ventana cayó al suelo. Quiso arrancar aquellos santos del ropero que se resistieron. Las uñas se le rompieron y los dedos sangraron. Parada frente al ropero, las imágenes de aquellos a quienes correspondía llevarse su dolor la miraban como si quisieran expiar en ella todas las culpas del pecado original. En el espejo se reflejaba su imagen. ¿Era ella la niña que jugaba en el jardín tras llamarla sin ser escuchada? Decidió salir de su oscura existencia para ir a encontrarla. Son 2 párrafos de un cuentito que me remitieron al libro. Son esos encuentros literarios extrasensoriales eh, que habla de mi niña con mi abuela que se perdió, que desapareció. Entonces, bueno, pues gracias, Gloria, por permitirme llegar ahí. Les voy a pasar el cuento completo. Se los envío y la ilustración me encanta porque es el ropero y la mano del fantasma. Ay, sí, pásalo. Rocío de mi corazón. ¿Dónde anda mi Rocío? Aquí Aquí. está, ya te vi, ya te vi. Bueno, el inicio del libro me dijo, no es un tipo de libros que me gusten. Mi exceso de búsqueda de realismo me choca contra todo lo, entre comillas, sobrenatural. Y lo seguí leyendo y dije, bueno, hay que leerlo. Me costó mucho, lo tuve que empezar como 3, 4 veces. Pero se me disipó ese rechazo al escucharlo. Al escucharlo pude encontrar mucha fluidez. Fluyó hasta el final, así, hasta me molestaba no terminarlo de un sopetón. Y aunque yo no es que no crea o sí crea en fantasmas,
eh, a- eh, todos hemos tenido experiencias así medio raras en la vida, ¿no? La situación de la novela se me hace muy común a muchos pueblos, a muchos lugares, a muchas personas. La pobreza trae rencores, trae dolores que son difíciles de comprender a quien no ha vivido las situaciones tan extremas. Eso de ponerte en los zapatos del otro, en esas situaciones en donde estás encerrada, la riqueza está viniendo de un recontrabuso hacia otros. O sea, Hablamos ahorita nada. Continúa. la explotación a las mujeres para hacerse rico, el ofrecerles matrimonio a todas, y hasta que por fin una dice que sí, queriendo salir de su situación, pero menos sale, queda encerrada. Son cuestiones que a mí me parecen así como humillantes, dolorosas como seres humanos. La abuela que está enojada porque es la hija la que ve a los santos, está enojada consigo misma porque ella no pudo ver lo que se le venía encima y lo traslada a la hija, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Y esta hija que sí ve santos, no deja de traer una amargura muy fuerte. O sea, ver los santos, saber que su padre está enterrado ahí, pues debe ser duro, ¿no? Haya querido o no haya querido al padre, debe ser duro saber que hay una persona que la has dejado morir eh, malamente, o sea, hasta de hambre. Ya un día terminó de tapiar el hoyo y se acabó. Hasta aquí llegaste. No, no dudo del coraje de quien tapió el hoyo, pero hay que ser demasiado desgraciado como para tapiar a una persona, ¿no? En fin, la chica, la nieta, hereda mucho de todo el dolor familiar y sí quiere escapar, ella quiere ir a estudiar, ella quiere salir y la abuela le está machacando, como sucede en muchas familias cuando uno quiere zafarse de la enfermedad familiar, pero hay quien te machaca, de aquí no te escapas, ¿sí? Ahí sí no tiene que ver si son pobres o son ricos o son intermedios, sucede. La determinación de la chica llega a no asumir el rapto del niño, pero sigue vengando lo que ha pasado y el dolor fuerte es cuando se le aparece la mamá, así como, pues va a vengar a que, bueno, así lo entendí yo, ¿no? Va a vengar la desaparición de la mamá, pero por otro lado no quiere que la mamá deje de aparecérsele. En fin, es una serie de venganzas, de rencores, de dolores internos que no afloran de una manera constructiva, digamos, sino más bien a destruir al que me causa eso. Y eso se me hace bien delicado, bien de continuar con el problema, no de solucionar el problema. Y el final del libro me encantó, así me dejó un sabor de boca como quien dice, se resuelve, una resolución no tan resolutiva, pero resuelven, de alguna manera resuelven la pobreza, resuelven la miseria, resuelven todo, porque la gente seguía yendo con la abuela a consultarle. El poder que tiene la abuela es muy fuerte, no nada más dentro de su propia descendencia, que quién sabe si la chica algún día se anima a tener hijos. Yo no tendría, con ese como Bagaje. entorno
bagaje, solo que fuera muy lejos de ahí, ¿no? Pero me gustó porque resolvieron. Y sí, no es un libro que yo diría me encanta, pero es interesante. Y las guerras pues traen muchas cosas muy fuertes. Mi padre una vez nos cachó a los chiquillos jugando con la ouija y se puso una enojada fuertísima, ¿no? Con los muertos no se juega y que no sé qué. Y bueno, Guiche debe saber mucho más que yo de eso. Ella se salió, ¿no? Ya. Creo que él hacía de medium o cosas por el estilo. Tenía fuerzas como para ser medium, bueno, pero él no nos permitía jugar con los muertos, con la ouija, no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de respeto. En fin, no es mi lectura favorita, pero la hice. Doble estrellita, Rocío, doble estrellita. Sí. Mi lado oscuro fluye de maravilla cuando encuentro tremendos libros. Gracias, Rocío. Sí, eh, es un libro que retrata las diferencias sociales. Como bien dices, es muy difícil hablar de lo que no se ha vivido o no se conoce, y creo que es un retrato de el rencor que se puede sembrar a raíz del dolor que se sufre. Muchas gracias, Rocío. Laura, qué gusto que estés bonita. No sé Hola, si- ¿cómo están? Buenos días a todas. Buenos días. Bienvenida. No lo has leído, ¿verdad, Laura? Yo no lo he leído, pero pues tengo que leerlo. Después de escucharla, sí, voy a leerlo. Y todas las constelaciones, las herencias que traemos ancestrales de todos nuestros antepasados. Rocío dice que la venganza le parece terrible, pero la venganza es un sentimiento que al ser humano lo ha movido siempre, siempre. Entonces, estamos leyendo otro libro en este momento que habla de esas venganzas incumplidas y que tú quisieras meterte al libro, ir a ejecutar lo que piensas que deben de hacer los otros, pero en realidad me parece un tema muy interesante. Me parece una autora demasiado joven, muy jovencita, inmersa en este tema porque debe tener una origen en su familia que pues la lleva a interesarse de alguna manera en comentar, en escribir, en desarrollar esta situación. Y sí considero que es un tema actual, aunque los fantasmas no sean nuevos, no sean nada nuevo en nuestra vida, más nosotros como latinas. Yo creo que en todo el mundo latino existen muchas historias de fantasmas, siempre en todas las viejas casas, en todas las haciendas, en todos los pueblos tenemos nuestra propia historia del fantasma y casi todos son siempre orillados por esa diferencia entre los ricos y los pobres, la abundancia, la miseria. Creo que por eso lo convierte en un libro interesante, según escuché, aunque no sea la tendencia o lo que les gusta leer, de todas maneras rescatan ahí lo que la escritora pretendió transmitir. Eso es lo que me resulta muy interesante de todo lo que he escuchado ahora. Y muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, y qué mejor que la venganza sea literaria, y qué mejor que nos podamos meter en los libros a vengar el libro que yo creo que muchas de ustedes ya lo leyeron. Incluso lo leí en compañía de algunas de ustedes, La Isla de las Mujeres del Mar, es el que estamos leyendo con Laura, y que precisamente nos tocó leer precisamente los años de la guerra de Corea. De Corea. Ajá. Eh, otro, otro panorama, otro lugar, pero sin embargo los sentimientos son los mismos.
A ver, ayúdenme, nadie me faltó, mis niñas preciosas. Adelante, Fanny. Yo falto. Perdón, Fanny. Es que te puse una palomita, pero ya no sabía si era palomita o rayita, Fanny. Adelante. Me habías dejado al final porque sabes lo que voy a decir. Mira, y hasta te tengo con rosa, Fanny, ¿no? No, no he hablado todavía. Adelante, Fanny. Pues contra todo lo que dijeron, no me gustó el libro, no por la forma en que está escrito, sino por el libro en sí. Lo contrario que todas piensan, a mí sí me dio miedo. O sea, yo nada más de imaginarme que se oigan esos ruidos y que veas sombras arrastrándose por tu piso, me desmayo del miedo. O sea, y desgraciadamente yo lo empezaba a leer en las noches. Entonces, claro que en la casa hace ruidos, yo veía sombras y yo dije, a ver, no, no estoy yo llamando a mis propios fantasmas. O sea, goodbye, libro, hasta mañana. Sí, Buenísimo, Fanny. sí me dio miedo, la verdad, no solamente por los fantasmas, sino por todo lo que trata, ¿no? Desde el hombre es hombre, la injusticia ha existido. Ahorita que sea un tema actual, pues las desapariciones para mí es el tema más actual. Claro, claro. Estamos hablando de la Guerra Civil Española, desaparecidos. Franquismo, desaparecidos. Feminicidios, desaparecidos. La fosa que acaba de aparecer aquí en Jalisco, o sea, estás viendo una foto de Auschwitz, o sea, no es posible. O sea, para mí ese tema, la verdad es que me ha dolido muchísimo en el libro, que es desaparecidos y nadie hace nada y no se sigue haciendo nada. Bueno, este es el tema básico para mí del libro. O sea, la casa te dice mucho, pero el tema de desaparición para mí es muy fuerte. Ahorita como que lo tengo muy sensible por todo lo que está pasando. Y nadie hace nada, igual que ahorita, nadie hace nada. Nos acabamos de enterar de la fosa y pues con las manos cruzadas todos, ¿no? Muy fuerte. Las relaciones de ricos y pobres siempre ha existido y siempre va a existir. Como el bisabuelo, muy inteligente, dice que él venía de las cuevas, de no tener absolutamente nada, tiene un espíritu de superación. Para bien o para mal, escoge un negocio que sabe que va a ser efectivo, sabe cómo hacerlo. Solo 4 mujeres para no llamar la atención, porque si se pasa, los ricos lo van a aplastar, pero tampoco quiere ser rico como los ricos, solamente rico suficiente aplastando a los pobres. ¿Y qué más desprotegidos que las mujeres? Siempre, siempre. Entonces las mujeres saben que las van a engañar, pero aún así siguen creyendo y seguimos creyendo. Este, es una historia que se va a repetir. Desgraciadamente el oficio más antiguo del mundo es la prostitución en la mujer, porque no tiene otra opción más que su cuerpo. Desgraciadamente, por más liberación femenina que acabamos de ver con las mujeres del 8 de marzo, pues desgraciadamente es muy difícil llegar a esa igualdad. Bueno, el bisabuelo inteligentemente logra un negocio próspero, entre comillas, y consigue la casa, pero igual, ¿no? Una casa que no llame la atención, que sea lo suficientemente bonita, pero que no llame la atención. Entonces, otra vez la historia, ¿no? De que la mujer se la vuelve a creer y desesperada lo empareda. O sea, dices, híjoles, entiende su dolor, pero yo desde el punto de vista de la venganza, que es diferente a la justicia, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil porque a fin de cuentas todas van vengando su propia historia. Y la venganza no lleva a otra cosa que más dolor y más violencia. Y violencia genera violencia, desgraciadamente. Entonces no van a llegar a ningún lado. Se convirtieron en asesinas las tres. Y pues desgraciadamente se pusieron al nivel de los otros, o sea, no superaron su karma, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, por eso lo van a seguir repitiendo, porque no han sanado y quieren venganza en lugar de justicia. Entonces, eso se me hace un tema muy fuerte, como dices, bueno, no podemos juzgar porque no estamos en su situación, pero pues yo desde afuera yo digo, a ver, o sea, la venganza nunca es buena. Este, te puede dar satisfacción en el momento, pero, o sea, no vas a sanar. Y otra cosa tengo aquí, el pueblo, cómo el pueblo se regodea de la injusticia, ¿no? Tanto contra ellas, contra como los ricos. O sea, el pueblo va de un lado para el otro según le convenga. Lo que pasa ahorita, o sea, apoyan al gobierno, o sea,
es una veleta. Realmente el pueblo no, o sea, no apoya a los que tienen algún dolor. Cuando son los ricos, apoyan a los ricos con la historia del niño desaparecido, y cuando son los pobres con la historia de la mujer desaparecida, ¿no? O sea, no ayudan, simplemente echan los chismes y hacen que sea peor el asunto. Y así estamos todos, ¿verdad? Nomás nos vemos, gusta el chisme, pero no ayudamos. ¿Qué otra cosa tengo aquí? La educación que decía, ¿no? La madre tuvo oportunidad de haberse ido con las monjas y la bisabuela no quiso, o sea, porque ahora te friegas igual que yo. Y a la nieta, la abuela le dice, a ver, te vas a tener que ir a trabajar, o sea, aquí no te voy a mantener. En lugar de apoyarlas de otra forma, o sea, las mandan otra vez al servilismo, a donde está el peligro. Falta la sororidad. ¿Por qué? Porque ellas no han curado su historia y traen el resentimiento, y lo que dicen que la casa se alimenta del resentimiento. Entonces, siguen alimentando la casa, y esa es otra cosa que yo oigo, ¿no? ¿Cómo llegan todas las sombras de todos lados del pueblo, de los llanos, de todos los desaparecidos a esa casa? ¿Por qué? Pues porque ahí se alimentan de todo lo que necesitan, ¿no? Del rencor, de que fueron desaparecidos, de que nadie los vengó, de que los golpearon, de que los mataron, y llegan a esa casa porque ahí se alimentan del rencor muy fuerte. O sea, que digo, la verdad que sí, es un libro que me costó mucho trabajo, no es de mis favoritos, definitivamente yo no lo recomendaría, es una lectura muy fuerte. Es un libro de denuncia, ¿sí? La escritora yo creo que está denunciando pues todo lo que su familia vivió, las guerras, el franquismo fue terrible, la guerra civil fue terrible, y pues lo que ella vive también, ¿no? O sea, ella está viviendo en una situación de una España actual. Se ve que ella pues ya ha estudiado, pues se ve que habla inglés, que trae móvil. Dices, oye, pues ¿cómo es posible que pueda pagar un celular y no pueda salir de ahí? O sea, se me hace una historia también complicada. Y el hecho de vengarse con el niño se me hace muy doloroso, ¿Qué culpa tiene el muy niño? doloroso. Este, y que las dos sabían, tanto la abuela como ella, porque pues si la nieta no sabía que estaban emparedados ahí, ¿cómo lo llevó? O sea, están las dos de acuerdo, pero luego la abuela te dice, a ver, no es cierto, mi nieta no es buena. Entonces dices, bueno, ¿la apoyas o no la apoyas? O sea, se me hace también ahí muy duro. O sea, si le enseña dónde están los emparedados y luego ya la juzga porque ella también emparedó, pues volvemos al círculo, ¿no? Se me hace muy, muy, muy difícil. La estructura está muy interesante, la forma que lo escribe está muy interesante, la literatura se me hace muy rescatable, pero bueno, los temas y la forma de la venganza se me hace delicado. Muy fuerte. Bueno, te podría seguir hablando de muchas cosas, pero pues ya van a ser las 12, ya son las 12. Fanny, no, Este, no, no, qué delicia y esto funciona como relojito maravilloso para ese cierre que das a la voz de todas, extraordinario. Gracias, Fanny, como siempre, tus análisis, una delicia. Creo que todas le sacamos la vuelta a la desaparecida, todas, o sea, yo le saqué la vuelta a la desaparecida porque inevitablemente creo que vivimos un fin de semana de horror colectivo. El domingo yo lloraba y dejaba de llorar, lloraba y dejaba de llorar, porque realmente yo vi Auschwitz en esos 400 zapatos. Sí, sí le sacamos la vuelta. Creo que yo le saqué la vuelta porque al hablar del libro, me refiero, al hablar del libro no nos detuvimos a pensar en la desaparecida. Creo que, gracias Fanny por aterrizarnos, porque así como Laura eh, eh, estaba conmocionada con el libro, bueno, pues es que yo no lo dejaba de aterrizar también, es tan lejano en el tiempo y tan cercano en la historia. Me salió un recuerdo el día de ayer de que hace, creo que fueron 3 años, 2 años, andábamos en los guachimontones, y me llega el recuerdo y entonces, ¡pum! O sea, te explota en la cabeza, ¿no? Y entonces agradezco que mi sobrina ya no esté en los guachimontones y agradezco que mi sobrino está aquí en Guadalajara y sufro por el chiquito que todavía está allá.
pero eso es pensando en los guachimontones, pero no, no son los guachimontones, quiero ponerlo lejos, pero son levantados de aquí de la central. Entonces, Fanny, sí. Y, a ver, Fanny, ¿ves por qué le dábamos la vuelta, Fanny? ¿Ves por qué? Ok, yo inevitablemente yo les decía que este libro es un libro, regálenme 5 minutos más o las que se tienen que ir va a quedar grabado, pero es un libro que inevitablemente yo decía que se tiene que nos exige una lectura en voz alta y desde las primeras páginas yo sentía a Rulfo y es de esas cosas deliciosas que pasan cuando dices, "Chis, les voy a, nuestra escritora va a cerrar el libro, les voy a pasar una entrevista que tenemos con ella, nomás déjenme, eh, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí está. Les decía que por mí, que para mí es delicioso encontrar esta puesta dentro de la literatura, esta puesta joven. Ustedes me dicen si ahí está, ¿pueden ver la imagen del video? Si estamos Ya. ahí. Sí, Me van a dejar de escuchar a mí porque ya saben que esto así funciona o escuchamos el video, me escuchan a mí. Si escuchan, inmediatamente me levantan la manita para saber que ya están escuchando el video en este momento y creo que ya no me van a escuchar a mí. Pero también hablábamos de alguna filiación española, ¿no? Sobre todo con esa corriente que se llama el tremendismo, ¿no? Pero me gustaría saber, más allá de las lecturas que nosotros hicimos, cuáles son para vos, porque muchas veces uno tiene como faros conscientes, ¿no? Que lo iluminan a la hora de escribir y por ahí hay faros inconscientes. Pero te pregunto por lo que vos sí tenías consciente. Sí, yo creo que tiene mucho de literatura latinoamericana, probablemente más que de ningún otro sitio, ¿no? A pesar de que en el terror, en el fantástico, parece que la tradición anglosajona, ¿no? Es la, digamos, más potente, también la que más nos llega, claro, porque son de donde llegan más traducciones, ¿no? Pero realmente yo no la he leído tanto, salvo a Shirley Jackson, algunas cosas de Stephen King también, ¿no? Pero en realidad no la tengo, yo creo, tanto como en la cabeza cuando escribo, como la literatura latinoamericana, ¿no? El fantástico, el realismo mágico. Y además muchos, o sea, hay autores como más de la tradición, Rulfo sin duda, ¿no? O sea, sin Pedro Páramo no existiría Carcoma, seguro. Pero bueno, también autores actuales a los que leo un montón, ¿no? Como Yuri Herrera, por ejemplo, con Señales que precederán al fin del mundo, ¿no? Eh, a, a Fernanda Melchor también, Temporada de huracanes. Bueno, Mariana Enríquez, claro, que es un referente, sus cuentos, su novela también. Y luego también un poco de... Ahora también tenemos la suerte que en España llega mucho más de literatura latinoamericana que hace unos años, pues porque es más fácil la distribución, ¿no? Las editoriales, algunas han montado como sucursales aquí, entonces antes yo misma me acuerdo de pedir algunos libros y que te costaba más el envío que el propio libro, como cosas así, ¿no? Y ahora en cambio es mucho más fácil, llega mucho más, o se publican, ¿no? Paralelamente en los dos sitios, aunque sean sellos diferentes. Entonces yo creo que tiene mucho. El otro día presentando a Bernardo Esquirca aquí en Madrid, que se lo había empezado, todavía no se lo había acabado Carcoma, pero se lo había empezado y me dijo, es un libro muy latinoamericano. Y la verdad es que me pareció un honor que me dijese eso, porque sí que creo que es con lo que más conecta, incluso yo diría que más que con la tradición española, ¿no? Aunque también hay pues cosas del romanticismo español, ¿no? Y de las leyendas de Becker, pero creo. Ya me escuchan, ¿verdad? Ok, bueno, pues sí, ustedes lo mencionaron, es muy latinoamericano, pero al mismo tiempo muy español. Y bueno, ella lo dice, sin Rulfo,
Esta novela no, sin Pedro Páramo, esta novela no existiría y creo que no es al azar que se llame Pedro, nuestro buen personaje. Creo que está jugando con las lecturas que ha hecho. Ana tenía su mano levantada. No vi tu manita levantada, déjenme ver el chat. Bienvenida, Alex, de tu viaje, y qué gusto que se está aquí. Y de cualquier forma, yo les comparto, si me envían sus escritos, voy a hacer la ficha en el transcurso de hoy y de mañana. Nuestra ficha es nuestra ficha técnica sobre los datos de publicación, personajes, temas. Estuve anotando los temas que ustedes mencionaban y la voy a poner en Drive para que los que quieran agregar algo en estos 2 días lo agreguen. Y déjenme temas. Esto ya lo leímos. Bueno, les quise poner la foto porque me fascina que sea tan jovencita. Escuchar sus conferencias, es una mujer sumamente inteligente, una mujer preparada, una mujer con una conciencia política, social, histórica, con una cultura muy vasta, eh, una apuesta por la literatura joven. Eh, Aquí está mi libro de Almadía y nuestro siguiente encuentro en un mes va a ser aquí Claudini, que nos hablaba del otro libro que me fue muy, muy difícil a mí leerlo. Este es de la misma historia que yo les digo que en algún momento creo que la vamos a ver nominada, me atrevo a decir que a un Nobel. No lo sé, ya saben, ya quedó grabado Irene Solá. Oye, Es Miss, un pero yo no librazo. veo que se esté grabando. No se está grabando. Dejó de grabar. Dejó de grabar. Ok, bueno, sí, y eso era eso. Y aquí anoté importantísimo todo lo que Fanny nos dijo, porque qué bueno que quedó grabado. Aquí lo anoté. Eh, no se grabó, no, por favor. Pero sí lo anoté, algunas de las cosas que Fanny dijo, anoté de todas, pero esto de Fanny pues, no lo, como, pero un rico suficiente aplastando a los pobres, la reflexión que hace de bien, bien listo el hombre, no voy a tener más que el otro porque si no, se me pone en contra. Entonces, lo suficientemente rico para no despertar la envidia del rico, pero sí para aplastar al pobre. Y bueno, pues qué delicia estar aquí. No sé si quieran agregar algo. Creo que no hay que perder de vista a esta escritora, Irene Solá, que es nuestro próximo libro, que yo creo que varias ya lo leyeron, pero creo que es muy rico el análisis. Va a ser en un mes, va a ser el día, creo que dijimos el día 8. Los encuentros son el segundo martes de cada mes. Y pues qué dicha que estén aquí Diana, Claudini, Ale y las que siempre están, se los agradezco infinitamente. Laura, qué gusto. No sé si quieran agregar algo a nuestro cierre. A mí me gustaría decir Gracias. algo. Adelante, Ana. Yo sí disfruté mucho que la mujer, la bisabuela, haya emparedado al tipo. Lo gocé, me reí mucho, dije, qué buena onda, después de las golpizas que le ponía y todo, y se mete el tipo ahí a esconderse para no ir a la guerra, y, y seguía molestando. Oye, ¿no? Punto final. Punto final. Y bueno, pues ahí hay otros lazos comunicantes. Gracias, Ana, porque nos faltaba eso, hablar de los vasos comunicantes. Ahí me lleva a Edgar Allan Poe, las historias que hablan de fantasmas. En esta entrevista, Laila Martínez no habla pero en otras entrevistas sí habla de La Amortajada, de María Luisa Bombal. Nos falta mencionar casas de terror o de horror que menciona la literatura. Aquí yo sí encuentro la influencia, por supuesto, de Poe con la caída de la casa Usher. Eh, si se les viene otra a la mente, me lo mandan de casas de terror para hacer nuestro hilo conductor. Ya habló ella de Pedro Páramo.
Se me viene a la mente La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que desde el título nos hace ese hilo conductor. ¿Alguno? Muchas gracias. Gracias, Nora, qué gusto. Gracias a todas. Adelante, Fanny, preciosa. ¿Nos vas a poner todas esas novelas? Yo no las conozco, las otras que mencionaste. Digo, La Mortajada es que ya la leímos, pero las otras que dijiste que son de casas de terror no las conozco. Digo, la Sí, de Pozzi, pero lo voy sería a, interesante leerlas. sí, completo la ficha y ahí pongo todos los datos de los hilos conductores, que es transgeneracional, que hilo conductor transgeneracional, que las casas embrujadas. Adelante, Laura. Te iba a comentar de la escritora zacatecana, ¿cómo se Ah, llama? claro, La Amparo Dávila. Amparo Dávila, del huésped. Amparo Dávila, claro, claro. Ahí habla de las casas embrujadas. Y también de los fantasmas, Y ¿no? de El los bulto, el fantasmas. cuentazo que es el bulto, que tiene mucho que ver con eso, porque también es un hombre no emparedado, pero sí encerrado en un cuarto, el bulto. Así es. Ajá. Es buenísimo, ¿no? Qué maravilla, Julia. Aviéntate una buena portada y te prometo que se la cambio a Almadía. Se la vendemos, Almadía. Se la vendemos. Oye, Julia, muy bien, porque Almadía no lo sacó en la versión económica. Entonces, no sé, creo que es maravilloso esto. Mis viajeras, mis maravillosas embajadoras, ahí les encargo la edición española. Gracias, Diana, qué gusto que estés aquí. Un abrazo enorme, maestra Ale, a todas. Y les envío el flyer de de nuestro próximo encuentro. Este libro, sí, el que sigue, sí, léanlo con calma, léanlo con un cuaderno por un lado. Sí exige, bueno, a mí me exigió, ya sé que ustedes son brillantes y que identificaron luego quién era el tercer muerto, pero yo no. Sí exige que tengamos nuestras notas porque vamos a encontrarnos con muchos narradores. Muy bien. Bye, las ¿Los vas a quiero. mandar, Miss, el PDF? Creo que ya lo tengo, si no, Rocío, preciosa, le voy a hacer un homenaje a Rocío para Sí, yo que también. sí, oye, no, qué bárbara. La A nuestra buscadora y Babel, encontradora de libros. Patrona de libros. la encontrona de libros, no, no, no. Y nuestra reunión presencial, nos ponemos de acuerdo por el chat. ¿Les parece bien? ¿Cómo se llama el nuevo? Canto yo y la montaña baila. Desde Creo el que sí, ya título te lo es mandé. hermoso, ¿no? ¿No es hermoso? Bueno, van a Creo encontrar que ya te muchas lo mandé. sorpresas. Las quiero, que estén muy bien. Gracias. Bye. Bye. Todas. Gracias. Bye. Bye.